Mi esposa me engañó con mi propio hermano cuando los dejé y encontré una nueva novia. Mi hermano tuvo un accidente automovilístico y ella me dijo que el niño es mío. No podía asimilar lo que acababa de escuchar. Estaban sentados frente a mí fingiendo que les importaba mi bienestar. Sí, claro, como si alguna vez les hubiera importado cómo me sentía. Puede que no sea el tipo más sensible del mundo, pero eso no significa que estuviera hecho de piedra. Tenía sentimientos profundos, y esta noticia me golpeó como un mazo directo al estómago. El dolor era una quemadura lenta que me carcomía hasta que sentí que estaba a punto de desmayarme por el peso. Crecí en el Medio Oeste, el tipo de lugar donde todos se conocían. Mis padres siempre me llamaban el niño tranquilo. No era un insulto, era solo lo reservado, cauteloso, algunos dirían inteligente. Pero honestamente esos cumplidos no significaban mucho para mí en ese entonces. De hecho, a menudo empeoraban las cosas. Todavía recuerdo a la señora Anderson de sexto grado parada frente a toda la clase anunciando orgullosamente Tommy Blake. Eres el estudiante más brillante que he enseñado en mis 18 años de enseñanza. Sí, gracias por eso, Schnee. Anderson, justo lo que todo niño torpe necesita, un objetivo en su espalda, pero siempre estaba Danny, mi hermano mayor, mi ancla. Danny era 2 años mayor, todo lo contrario a mí en todos los sentidos. Donde yo era callado, él era ruidoso, donde me quedaban las sombras. Él era el centro de atención, él era el atleta, el tipo que podía entrar a cualquier habitación y hacer reír a todo. Cuestión de minutos éramos diferentes. Pero él era mi salvavidas cuando la vida se ponía demasiado dura. Danny estaba allí, sacándome de mi caparazón, arrastrándome a su mundo. Eso es hasta que sus amigos decidieron que no era lo suficientemente genial para andar por ahí. No era que estuviéramos compitiendo por la atención de nuestros padres, teníamos diferentes cosas a nuestro favor. Pero cuando se trataba de eso, Danny, el chico de oro, siempre parecía ganar. Ser el atleta simplemente tenía más peso que ser el niño inteligente con la nariz metida en los libros. Lo acepté. La universidad fue cuando las cosas finalmente cambiaron para mí. En la Universidad de Illinois, las cosas eran diferentes. Ser inteligente tenía sus ventajas. Tenía una beca completa, arrasando en mis clases e incluso logrando tener una vida social decente. No era el Casanova del campus. Pero tuve mi parte justa de relaciones, algunas eran serias, otras eran casuales, pero me iba bien. Pensé que lo tenía todo resuelto cuando me gradué. Luego llegó Sara. Llevaba 2 años de carrera como analista financiero en Washington, D.C. cuando la conocí. No fue un momento cursi de comedia romántica. Nos conocimos en la fiesta de compromiso de un amigo. Normalmente las fiestas eran donde ocurrían malas decisiones, pero esto era diferente. Sara era diferente desde el momento en que la vi. Me enganché. Tenía esta presencia, esta forma de hacerte sentir como la única persona en la habitación. Hicimos clic de inmediato. Empezamos a salir y, antes de que me diera cuenta, las cosas se pusieron serias, muy serias. En 3 meses le propuse matrimonio y en 6 nos casamos. Todo sucedió tan rápido, pero se sintió bien. Nuestra boda fue un asunto modesto, unos 50 invitados, nada demasiado extravagante. Mi hermano Danny fue mi padrino, por supuesto, él era el alma de la fiesta. Encantaba a todos, incluida Sara. Todo era perfecto, o al menos así lo parecía. Nos mudamos a un bonito apartamento en Arlington, en las afueras de la ciudad. La vida era buena. Sara apoyó mi carrera y yo estaba ascendiendo de rango, en el trabajo, pero luego poco a poco las cosas empezaron a cambiar. Al principio fue sutil. Sara empezó a hacer más viajes para visitar a su hermana Rachel en San Francisco. Al principio no parecía gran cosa. Rachel había pasado por momentos difíciles después de que sus padres fallecieran, y Sara era cercana a ella, pero los viajes se hicieron más frecuentes, y las excusas se volvieron más endebles. Debería haber visto las señales de alerta en retrospectiva. Eran muy obvias, pero el amor tiene una forma divertida de cegarte ante la verdad. Un día, de la nada, Sara me dijo que estaba pensando en volver a la escuela. La apoyé, por supuesto, pero cuando empezó a pedir más dinero, diciendo que necesitaba ayuda con la matrícula y los gastos de manutención, comencé. Para sospechar, luego vino el préstamo del que yo no sabía. Ella había pedido dinero prestado sin decirme, y ahora el banco estaba llamando. Tuvimos una gran pelea al respecto. Yo exigí saber por qué no me había dicho, por qué había sido tan reservada. Sara lloró disculpándose diciendo que no quería cargarme con sus problemas. Prometió que nunca volvería a suceder, y como un idiota
Creí, pero las cosas no mejoraron. Las mentiras continuaron, los viajes para ver a Rachel se hicieron más frecuentes y la distancia entre nosotros se hizo más amplia. Entonces mi hermano, Danny, se mudó a DC, tomó un trabajo en un bufete de abogados en el centro y de repente estaba cerca todo el tiempo. Al principio fue genial, Danny. Yo siempre habíamos sido cercanos y era agradable tenerlo cerca. Pero luego comencé a notar pequeñas cosas, la forma en que Sarah se iluminaba cuando Danny estaba cerca, la forma en que se reían de bromas internas de las que yo no era parte. Al principio lo ignoré, pero la semilla de la duda había sido plantada 6 meses después. Todo se derrumbó. Era un sábado. Acababa de regresar de un viaje de trabajo ansioso por pasar tiempo con Sarah, pero cuando entré al apartamento supe que algo no estaba bien. Sarah estaba sentada en el sofá, sus manos temblaban. Danny estaba de pie junto a la ventana mirando a la calle. El aire estaba cargado de tensión. ¿Qué está pasando?, pregunté. Mi voz sonaba mucho más tranquila de lo que sentía. Sarah me miró, las lágrimas corrían por su rostro. Tom, estoy embarazada, dijo, su voz apenas por ende un susurro. Embarazada. Pero ¿cómo no lo habíamos estado intentando? Y además el tiempo no cuadraba. Había estado ausente durante semanas por trabajo. La comprensión me golpeó como un tren de cara. El bebé no era mío, era de Danny. No recuerdo mucho de lo que pasó. Después mi mundo se hizo añicos en un instante. Mi esposa, la mujer a la que había prometido amar y apreciar, me había traicionado, y no con cualquiera, con mi propio hermano, mi propia carne y sangre. La rabia que me recorrió era diferente a todo lo que había sentido antes. Me desmayé y lo siguiente que fue que me estaba despertando en una cama de hospital. Me había desmayado. Me golpeé la cabeza con la mesa de café. Al caer los médicos dijeron que tenía una conmoción cerebral leve, pero el dolor era la traición. Se sintió como un cuchillo en el corazón y la herida no sanaba. Mi madre estaba a mi lado cuando me desperté. Trató de consolarme, pero no había nada que pudiera decir para mejorarlo. El daño ya estaba hecho. Danny y Sarah se habían ido y me quedé recogiendo los pedazos de mi vida destrozada. Después de eso, las cosas fueron borrosas. Dejé mi trabajo, me mudé del apartamento y corté todos los lazos con Danny y Sarah. No podía soportar verlas, ni siquiera podía escuchar sus nombres sin sentirme mal. Vagué por un tiempo, mudándome de ciudad en ciudad, tratando de escapar del dolor. Pero no importaba a dónde fuera, los recuerdos me seguían. Me llevó años reconstruir mi vida. Cambié mi nombre, me mudé a una nueva ciudad y comencé de nuevo. Trabajé como consultor, asumiendo proyectos independientes aquí y allá. Lentamente comencé a sentirme yo mismo de nuevo, pero las cicatrices todavía estaban allí justo debajo de la superficie. Entonces, un día conocí a Lisa. Era diseñadora gráfica, inteligente, divertida y diferente a cualquier persona que hubiera conocido. Hicimos clic de inmediato y por primera vez en años sentí algo real. Comenzamos a salir y las cosas avanzaron rápido. En un año estábamos viviendo juntos y por primera vez, una vez en mucho tiempo, fui feliz. Pero el pasado tiene una forma de volver sigilosamente cuando menos lo esperas. Una noche recibí una llamada de mi madre. No había hablado con ella en años, pero algo en su voz me dijo que esto no era solo una llamada social. Tom, dijo su voz temblando. Es Danny, está en el hospital. Ha habido un accidente. Mi corazón se detuvo. Danny, el hombre que me había traicionado. El hombre que había destrozado mi vida. ¿Qué pasó?, pregunté con voz fría. Tuvo un accidente de coche, dijo. Que es malo, muy malo. No sabía cómo sentirme. Una parte de mí quería colgar para fingir que no la había escuchado, pero otra parte de mí, la parte que todavía recordaba los buenos momentos con Danny, el hermano al que una vez había amado, no podía ignorarla. Voy, dije antes de colgar el teléfono. Lisa me miró, la preocupación grabada en su rostro. ¿Estás bien?, preguntó. Yo negué con la cabeza. No, pero tengo que irme. El hospital era un borrón de paredes blancas y máquinas que pitaban. Cuando vi a Danny acostado allí, conectado a tubos y monitores, una ola de emociones se estrelló sobre mí. Se veía tan frágil, tan diferente del hermano fuerte y seguro que había conocido. Me quedé allí durante lo que parecieron horas, solo mirándolo. Una parte de mí quería salir para dejarlo allí, para que sufriera las consecuencias de sus acciones. Pero otra parte de mí, la parte que todavía se preocupaba, no podía. Mientras estaba allí, me di cuenta de algo. Había pasado tantos años consumido por la ira y el resentimiento, dejando que el pasado controlara mi vida. Pero ver a Danny así, vulnerable y rota, me hizo darme cuenta de que aferrarme a esa ira no me estaba haciendo ningún bien. Solo me estaba lastimando, así que lo dejé ir. No perdoné a Danny, no del todo, pero dejé ir la ira.
Dejé ir el dolor y en ese momento sentí algo que no había sentido en años. Paz. Me di la vuelta y salí del hospital dejando el pasado atrás para siempre. Pero la pieza no duró mucho. Unas semanas después, recibí una llamada de mi madre nuevamente. Esta vez no fue sobre Dani, se trataba de Sara. Había sido admitida en el hospital con complicaciones de su embarazo. El bebé estaba bien, pero Sara no, los doctores estaban preocupados y mi madre pensó que yo debería saberlo, no quería importarme. Pero una parte de mí todavía lo hacía, así que una vez más me encontré caminando hacia una sala de emergencias del hospital. Tal vez para ver a Sara. Se veía tan diferente de la mujer de la que me había enamorado todos esos años atrás. Estaba pálida, débil y asustada. Cuando me vio rompió a llorarlo. Siento muy, sollozó, cometí un gran error. Arruiné todo, no sabía qué decir. Me quedé allí mirándola, sentí una mezcla de ira, lástima y tristeza. Nunca quise lastimarte, continuó, su voz temblaba, estaba confundido, pensé que amaba a Dani, pero estaba equivocado. Todavía te amo. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Después de todo lo que había hecho, después de todas las mentiras y traiciones, todavía tuvo la audacia de decir que me amaba. Quería gritarla, y para decirle que había destruido mi vida. Pero en lugar de eso solo negué con la cabeza. Es demasiado tarde, Sara, dije en voz baja. Se acabó. Ella lloró más fuerte, pero no me quedé para consolarla, no pude. Me di la vuelta y salí de la habitación, dejándola atrás tal como había dejado a Dani. Por primera vez en mucho tiempo me sentí libre, libre del dolor, libre de la ira, libre del pasado. Lisa y yo nos casamos un año después. Fue una boda pequeña, solo amigos cercanos y familia. Mis padres estaban allí, pero Dani y Sara no los invité, no los quería allí. La vida siguió. Lisa y yo compramos una casa, comenzamos una familia. Era feliz, verdaderamente feliz por primera vez en años. Pero de vez en cuando pensaba en Dani y Sara, preguntándome dónde estaban, qué estaban haciendo, aunque nunca me comuniqué con ellos. Había hecho mi pieza y no estaba dispuesto a reabrir viejas heridas. Entonces un día de la nada recibí una carta en el correo. Era de Dani. Tom, decías que es la última persona de la que quieres saber, pero necesito decirte algo, me estoy muriendo. Mi corazón dio un vuelco cuando leí esas palabras. Dani se estaba muriendo. No sabía cómo sentir. Parte de mí quería. Arrugó la carta y la tiró, pero otra parte de mí, la parte que todavía se preocupaba, siguió leyendo. No me queda mucho tiempo, la carta continuó. Me han diagnosticado cáncer terminal. Los médicos dicen que solo tengo unos meses. No espero que me perdones por lo que hice, pero quería decirte que lo siento por todo. Cometí un gran error y me he arrepentido todos los días desde entonces. Solo quería que lo supieras antes de que sea demasiado tarde. Me sentí mirando la carta, mi mente acelerada. Dani se estaba muriendo, lo sentía, quería perdón. No sabía qué hacer. Había pasado tantos años odiándolo, resentido con él por lo que había hecho. Pero ahora, enfrentado a la realidad de su mortalidad, toda esa ira parecía tan inútil. Cogí el teléfono y marqué su número. Holas. Escuchó una voz débil en el otro extremo. Dani, dije, mi voz temblando. Es Tom. Hubo una larga pausa. Tom susurró, su voz llena de emoción. No pensé que llamarías. Recibí tu carta, dije en voz baja. Lo siento. Dani, lo siento por todo, y por primera vez en años hablamos sobre el pasado, sobre lo que había sucedido, sobre los errores que habíamos cometido. Y en ese momento me di cuenta de que la vida era demasiado corta para guardar rencor. Después de todo, éramos hermanos. Y no importaba lo que hubiera pasado entre nosotros, eso nunca cambiaría. Dani falleció unos meses después. Estaba a su lado cuando sucedió, sosteniendo su mano mientras tomaba su último aliento. Fue un momento agridulce, lleno de tristeza, pero también de paz. Había perdido a mi hermano, pero al final había encontrado el perdón. El día que Dani murió, algo dentro de mí cambió permanentemente. Había pasado tantos años enojada con él, enojada con Sara, enojada con el mundo por darme una vida que sentía que era retorcida y equivocada, pero a su lado, sosteniendo su mano mientras tomaba su último aliento, fue como una liberación. El resentimiento que había estado cargando se disolvió, dejándome vacío e inseguro de lo que vendría después del funeral. Pasé mucho tiempo con Lisa solo tratando de recuperar mi equilibrio. La casa estaba tranquila. No teníamos hijos en ese momento y comencé a preguntarme si era hora de poner echar raíces, enfocarme en construir una familia y dejar el pasado atrás para siempre. Lisa siempre había querido tener hijos, y yo sabía que era el siguiente paso lógico para nosotros, pero algo me retenía, un viejo miedo que no podía nombrar. Tal vez era el pensamiento de que la historia podría repetirse o que no estaba lista para asumir la responsabilidad de la vida de otra persona. Era como si el fantasma de la traición de Dani todavía persistiera recordándome que el amor y la
Familia eran cosas frágiles que se rompían fácilmente. Lisa, como siempre, nunca presionó, me conocía demasiado bien. Entendió que necesitaba tiempo y en esos meses después de la muerte de Danny me dio espacio para llorar en proceso, aunque nunca lo dijo en voz alta una noche mientras estábamos sentados en el porche trasero viendo la puesta de sol detrás de los árboles. Lisa finalmente dijo las palabras que habían estado flotando en el aire entre nosotros durante meses. Tom comenzó suavemente, creo que es hora de que no la mire en su lugar manteniendo mis ojos. En el horizonte es hora de que para que empecemos a pensar en tener hijos. Sabía que iba a venir, pero las palabras aún me golpearon como un chorro de agua fría. Respiré profundamente sin estar segura de cómo responder. Amaba a Lisa más que nada, pero la idea de traer un niño a este mundo me llenaba de un miedo que no podía explicar. No sé si estoy listo, admití, mi voz apenas por encima de un susurro. Lisa no respondió de inmediato, dándome tiempo para dejar que las palabras flotaran en el aire. Luego finalmente se acercó y puso su mano sobre la mía. Sé que dijo, su voz llena de comprensión, pero creo que nunca estaremos completamente listos. Creo que eso es solo parte de la vida. Me volví para mirarla, y en sus ojos vi la fuerza silenciosa que me había llevado a través de algunos de los momentos más oscuros de mi vida. Ella tenía razón, por supuesto. La vida no esperaba a que estuvieras listo, simplemente sucedió, y tuviste que adaptarte o quedarte atrás. Démosle algo más de tiempo, dije sintiendo el peso de mi propia vacilación. Solo necesito asegurarme de que estoy en el espacio mental correcto para esto. Lisa asintió, sus manos apretando las mías. Cuando estés listo. Tom, no me voy a ninguna parte. Eso era lo que tenía Lisa. Era sólida, siempre estaba allí. Una constante en mi vida cuando todo lo demás se había sentido caótico e incierto, y tal vez eso era lo que necesitaba, finalmente dejar ir los últimos vestigios de miedo, su apoyo inquebrantable. Pero la vida, como había aprendido muchas veces antes, tiene una forma de lanzar bolas curvas, cuando menos las esperas. Aproximadamente un año después de la muerte de Danny, cuando finalmente estaba empezando a sentir que podía seguir adelante, recibí otra carta en el correo. Aunque esta no era de Danny, era de Sara. Me quedé en la cocina mirando el sobre mi corazón. Acelerado, no había sabido nada de Sara desde el funeral de Danny, y no estaba seguro de creer, pero ahí estaba en mis manos una carta escrita a mano, su familiar escritura en bucle, mirándome. ¿Vas a abrirla? La voz de Lisa cortó mis pensamientos. Miré hacia arriba para verla parada en la puerta, una mirada preocupada en su rostro. Siempre había sabido sobre Sara, sobre el dolor y la traición que habían definido gran parte de mi pasado, y ella, sin que yo dijera una palabra, ¿de quién era la carta? No lo sé. Admití, mi voz tensa por la incertidumbre. ¿Quiero siquiera saber lo que tiene que decir? Lisa se inclinó sobre el mostrador. Eso depende de ti. Pero tal vez sea mejor saber que seguir preguntándose. Suspiré, sabiendo que tenía razón, con manos temblorosas. Abrí el sobre y saqué la carta. No era larga, solo unos pocos párrafos, pero cada palabra se sentía como un puñetazo en el estómago. Tom, he estado pensando mucho en ti últimamente. Sé que no hemos hablado desde el funeral y no estoy seguro de que quieras saber de mí, pero necesito decirte algo importante. He estado haciendo mucha introspección tratando de averiguar dónde salió mal mi vida. He cometido tantos errores y sé que te he lastimado más de lo que jamás podré compensar. Pero hay algo que necesito que sepas: el bebé no es de Danny, es tuyo. Dejé de leer, mis ojos congelado en esas últimas palabras. Mi corazón se sintió como si hubiera dejado de latir y la habitación pareció inclinarse ligeramente. Podía escuchar a Lisa diciendo algo de fondo, pero era como si el mundo se hubiera quedado en silencio. Todo a mi alrededor se desvaneció y todo en lo que podía concentrarme eran esas 4 palabras: él no es de Danny, es tuyo. El aire salió de mis pulmones de golpe y tuve que apoyarme en el mostrador para no caerme. Esto no podía ser real. Sara estaba mintiendo, tenía que serlo. Pero entonces, ¿por qué mentiría sobre esto ahora, después de todos estos años? ¿Qué podría ganar con esto? Lisa estuvo a mi lado en un instante, su mano en mi brazo, la preocupación grabada en su rostro. Tom, ¿qué pasa? ¿Qué dice? Negué con la cabeza. Incapaz de hablar, le entregué la carta y la leyó rápidamente. Sus ojos se abrieron cuando llegó a la misma parte que tenía. «Oh, Dios mío», susurró, cubriéndose la boca con la mano. «Tom, ¿qué vas a hacer?» No lo sabía. No tenía idea de lo que se suponía que debía hacer con esta información. Mi mente daba vueltas y me sentía atrapado en una especie de pesadilla. ¿Cómo podía ser esto posible? ¿Cómo pudo haber guardado esto para mí durante tanto tiempo? Durante los siguientes días era un desastre.
No podía dormir, no podía comer, no podía pensar en nada más que lo que Sara me había dicho. Seguiré pasando cada detalle en mi mente, pasando nuestros últimos años juntos tratando de averiguar cómo me lo había perdido, cómo no pude saber, finalmente no pude soportarlo más. ¿Tenía que enfrentarme a Sara? Necesitaba respuestas, la llamé, mis manos temblaban mientras marcaba el número. Habían pasado años desde la última vez que escuché su voz y cuando cogió me envió un escalofrío por la columna. Hola, respondió. Su voz cautelosa. Es Tom, dije. Mi voz salió más áspera de lo que pretendía. Tenemos que hablar. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea, entonces finalmente suspiró. Pensé que llamarías, dijo en voz baja. Sabía que esa carta te llegaría eventualmente. ¿Qué diablos, Sara? Exigí, mi ira burbujeando a la superficie. Guardaste esto para mí durante años. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? No sabía cómo decírtelo, dijo. Su voz se quebró. Tenía miedo de lo que significaría para ti, para mí, para Danny. Tenía miedo de que me odiaras aún más. Te odiaría. Me reí amargamente. ¿Crees que esto se trata de odiarte? Me quitaste la oportunidad de conocer a mi propio hijo. Sara, me quitaste todo lo que sé, susurró y pude escuchar las lágrimas en su voz. Sé que lo hice y lo siento mucho. No puedo cambiar lo que pasó, pero no quería seguir mintiéndote. Tenía que decirte la verdad. No sabía qué decir. Una parte de mí quería gritarle para desatar toda la ira y el dolor al que me había aferrado durante años. Pero otra parte de mí, la parte que todavía se estaba recuperando del shock, solo quería respuestas, ¿es verdad? Pregunté con voz temblorosa, ¿es realmente mío? Sí, dijo apenas audible. Nunca le dije a Danny, no quería destruir todo, pero la verdad es que supe desde el principio que la línea de tiempo no cuadraba y en el fondo sabía que era tuyo. Tom, sentí como si el suelo hubiera sido arrancado de debajo de mí. Mis piernas cedieron y me hundí en una silla. Mi cabeza daba vueltas. Mi hijo. Tenía un hijo y nunca había sabido qué hago ahora. Me pregunté más a mí mismo que a ella. No lo sé, ella admitió, pero él merece saber la verdad. Sé que me equivoqué, pero merece ser parte de su vida. No respondí de inmediato. Estaba demasiado entumecida, demasiado abrumada para procesar todo. Pero una cosa estaba clara. Necesitaba conocerlo. Necesitaba conocer a mi hijo. El día que conocí a Ryan, mi hijo, fue una de las experiencias más surrealistas de mi vida. Sara había organizado que nos reuniéramos en un parque, un lugar neutral donde pudiéramos hablar sin la presión de estar en la casa de nadie. Estaba nerviosa. Mis palmas sudaban mientras esperaba en el patio de juegos viendo a los niños correr y jugar. Cuando finalmente los vi caminar hacia mí, mi corazón dio un vuelco. Ryan, alto para su edad, con cabello castaño, arenoso y ojos azules brillantes, ojos que se parecían mucho a los míos. Tenía la misma expresión seria que solía usar cuando era niña. La misma mirada cautelosa en sus ojos era mirar una versión más joven de mí misma y me moto todo lo que tenía para no derrumbarme en ese mismo momento. Sara me dio una pequeña sonrisa cuando se acercaron, pero apenas la noté mis ojos estaban fijos en Ryan. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Ryan, Sara dijo, colocando suavemente una mano sobre su hombro. Esto Mel es alguien muy importante. Ryan me miró con los ojos muy abiertos y curiosos. Al principio no dijo nada, solo me miró como si tratara de entenderme. Hola, dije con voz temblorosa. Es un placer conocerte, Ryan. Hola, respondió con voz pequeña. Por un momento nos quedamos ahí parados, el peso de todo colgando entre nosotros. No sabía qué decir, cómo podía explicarle a este chico que yo era su padre, que me había perdido gran parte de su vida sin siquiera saber que existía Juice. Sé que esto es mucho, dije finalmente arrodillándome. Para estar a su nivel solo quiero que sepas que estoy muy feliz de conocerte. Ryan no dijo nada, pero no parecía asustado o molesto, solo asintió con los ojos todavía muy abiertos mientras me estudiaba. Sara se aclaró la garganta rompiendo la tensión. ¿Por qué no vamos a sentarnos allí?, sugirió haciendo un gesto hacia un banco debajo de un árbol. Podemos hablar un poco. Caminamos hacia el banco y nos sentamos los tres torpemente, tratando de descubrir cómo navegar por esta situación imposible. Tenía tantas preguntas, pero no quería abrumar a Ryan. Tuve que tomarlo con calma. ¿Te gusta el béisbol?, pregunté tratando de encontrar algo en común. Solía jugar mucho cuando tenía tu edad. La cara de Ryan se iluminó un poco. Sí, juego para el equipo de mi escuela. De verdad que es increíble. ¿En qué posición juegas de campo corto? Sonreí sintiendo una pequeña sensación de alivio de que habíamos encontrado algo de qué hablar. Yo también solía jugar de campo corto. Es una posición difícil, pero apuesto a que eres muy bueno en eso. Ryan sonrió tímidamente y, por primera vez, vi un destello de algo. Una conexión. Tal vez no fue mucho, pero fue un comienzo. Durante los siguientes meses pasé tanto tiempo con Ryan como pude. No fue fácil y hubo muchos momentos incómodos mientras tratábamos de conocernos,
pero lentamente comenzamos a construir una relación. Lo llevé a los juegos de béisbol, lo ayudé con su tarea e incluso le presenté a Lisa, quien fue un apoyo increíble durante todo el proceso. No pasó mucho tiempo antes de que Ryan comenzara a llamarme papá, y cuando lo hizo, sentí que mi corazón iba a estallar. Me había perdido gran parte de su vida, pero ahora tenía la oportunidad de ser el padre que siempre había querido ser. Como por Sarah, las cosas entre nosotros seguían siendo complicadas. Éramos civilizados por el bien de Ryan, pero las heridas del pasado todavía estaban allí, flotando debajo de la superficie. No sabía si alguna vez podría perdonarla por completo por lo que había hecho, pero estaba agradecido de que finalmente me hubiera dicho la verdad. Al final, no se trataba de perdón ni de venganza. Se trataba de seguir adelante, de encontrar una manera de construir un futuro que no estuviera definido por los errores del pasado, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que finalmente estaba haciendo eso. La vida siguió adelante y antes de darme cuenta, habían pasado años. Ryan creció y yo también. Lisa y yo tuvimos una hija propia. Emily y nuestra familia se sentían completas. Todavía había momentos en los que el pasado se acercaba sigilosamente a mí, cuando pensaba en Danny y Sarah y todo lo que había sucedido, pero esos momentos se hicieron menos frecuentes y más lejanos. Entre tanto tiempo, un día mientras estaba sentada en el porche con Lee, sabiendo a Ryan y Emily jugar en el patio, me di cuenta de algo. Había pasado tantos años huyendo del pasado, tratando de escapar del dolor y la traición, pero al final fueron las personas que amaba las que me ayudaron a sanar. Fue Lisa con su apoyo inquebrantable, fue Ryan con su fuerza silenciosa, y fue Emily con su energía ilimitada y alegría. El pasado siempre sería parte de mí, pero ya no me definía. Lo que importaba ahora era el futuro, la familia que había construido, el amor que había encontrado y la paz que finalmente había hecho conmigo mismo. Y por primera vez en mi vida me sentí verdaderamente libre. La vida tiene una forma divertida, darte lo que menos esperas. Después de años de luchar por encontrar la paz, de luchar con las traiciones que habían destrozado mi vida, finalmente sentí que tenía las cosas resueltas. Lisa y yo habíamos construido una buena vida juntos, una llena de amor y estabilidad. Ryan se había convertido en un buen joven y Emily era la luz de nuestras vidas. Mi relación con Sarah, aunque tensa, era cordial por el bien de Ryan, y sentí que finalmente había encontrado mi lugar en el mundo. Pero justo cuando crees que tienes todo bajo control, la vida te lanza otra bola curva. Era una mañana fría y gris cuando recibí la llamada. Estaba sentado en la mesa de la cocina bebiendo mi café y desplazándonos por las noticias de la mañana. Cuando sonó mi teléfono, miré la pantalla, vi un número desconocido. Por un momento consideré dejarlo ir al buzón de voz, pero algo en mis entrañas me dijo que respondiera: hola, soy Tom Blakey. Nada muy dapper dots, si soy mami numbers. Stevens, estoy llamando desde el Valley Hospital en San Francisco. Me temo que tengo algunas noticias difíciles sobre Sarah Davis. El nombre me golpeó como un puñetazo en el estómago. Sarah no había sabido nada de ella en más de un año, no desde que Ryan había comenzado la universidad, y ambos habíamos acordado mantener nuestras interacciones al mínimo. Se había mudado de nuevo a California y hasta donde yo sabía estaba tratando de reconstruir su vida. Teníamos nuestros mundos separados ahora y así era como me gustaba. ¿Qué pasó?, pregunté, mi voz tensa por la aprensión. Lamento decirte esto, pero a Sarah le han diagnosticado cáncer terminal. Ha estado entrando y saliendo del hospital durante los últimos meses, y su condición se ha deteriorado rápidamente. Ella pidió específicamente que nos comuniquemos con usted por un momento en el que no podía respirar. Cáncer, Sarah, no parecía real. ¿Cómo podría alguien que alguna vez fue una parte tan vital de mi vida, ahora estar enfrentando algo como esto, a pesar de todo lo que había sucedido entre nosotros? No pude evitar sentir una profunda punzada de tristeza. ¿Qué quiere de mí?, finalmente logré preguntar. Le gustaría verte. El doctor Steven dijo suavemente que no le queda mucho tiempo y siente que hay algunas cosas que necesita decir antes de que sea demasiado tarde. Me senté allí mirando la pared, mi mente corriendo. ¿Qué podría haber quedado por decir después de todo lo que había hecho? Mintiendo sobre Ryan, destruyendo mi relación con Danny. ¿Qué más podría haber? Lo pensaré, dije con voz hueca. Gracias por avisarme. Colgué el teléfono y me senté allí en silencio, tratando de procesar la noticia. Lisa entró a la cocina unos minutos después. Su ceño se frunció con preocupación cuando vio la expresión de mi rostro. Tom, ¿qué pasa? La miré.
Sintiendo el peso del mundo en mis hombros, Sara se está muriendo en los próximos días, no podía dejar de pensar en la llamada telefónica, una parte de mí no quería ir, no quería reabrir las viejas heridas que habían tardado años en sanar, pero otra parte de mí, la parte que todavía se preocupaba a pesar de todos, sabía que tenía que enfrentarla una última vez, tenía que escuchar lo que fuera que necesitaba decir aunque solo fuera por el bien del cierre. Me llevó una semana finalmente de tomar la decisión. Reservé un vuelo a San Francisco dejando a Lisa y a los niños atrás por unos días. Lisa entendió como siempre lo hacía y me dio todo su apoyo. Haz lo que necesites hacer, dijo mientras empacaba mi bolso, pero no dejes que te arrastre de regreso al pasado. Has llegado demasiado lejos para dejar que eso suceda. No lo haré, lo prometí, aunque en el fondo no estaba tan seguro de que todavía hubiera una parte de yo que no había dejado ir completamente el dolor. Y sabía que ver a Sara otra vez podría despertar emociones que no estaba lista para enfrentar. Cuando llegué al hospital fue como entrar en un mundo diferente. El olor estéril del antiséptico llenó el aire y el pitido de las máquinas resonó en los pasillos mientras caminaba hacia la habitación de Sara. Mi corazón latía en mi pecho, no la había visto en años y no estaba seguro de qué esperar. Cuando finalmente llegué a su habitación me quedé afuera de la puerta por un momento, reuniendo mi coraje, y luego, respirando profundamente, llamé suavemente y abrí la puerta a la mujer que yacía en la cama del hospital. Apenas se parecía a la Sara que una vez conocí. Era frágil y pálida, su piel estirada sobre sus huesos, su cabello una vez grueso y vibrante ahora era escaso y gris, pero cuando abrió los ojos y me vio allí, de pie, un destello de reconocimiento pasó por su rostro. Tom, susurró su voz débil pero llena de emoción. Viniste, asentí entrando en la habitación y acercando una silla a su lado de la cama. Estoy aquí. Por unos momentos nos sentamos allí en silencio, el peso de todo que había pasado entre nosotros colgando pesado en el aire. No sabía qué decir y ella tampoco. Finalmente Sara rompió el silencio. Lo siento, dijo, su voz temblorosa. Lo siento mucho por todo. Miré mis manos, mis emociones, un lío enredado. Es demasiado tarde para disculpas, Sara, lo sé, susurró, lágrimas llenando sus ojos. Pero necesito que sepas que lamento todo, arruiné tu vida, y he vivido con esa culpa todos los días, desde que no sabía cómo responder. Una parte de mí quería perdonarla para dejar ir la ira y el dolor que me habían consumido durante tanto tiempo. Pero otra parte de mí, la parte que había sido herida tan profundamente, no estaba lista para dejar ir. ¿Por qué lo hiciste?, pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. ¿Por qué mentiste sobre Ryan? ¿Por qué destruiste todo lo que teníamos? Sara cerró los ojos, una lágrima deslizándose por su mejilla. Tenía miedo. Admitió miedo de perderte, miedo de lo que significaría para mí, para Dani, para todos nosotros. Pensé que podía arreglar las cosas, que si mentía el tiempo suficiente todo saldría bien. Pero no fue así, solo empeoré todo. Me senté allí, mirándola, tratando de darle sentido a todo. Al final no importó, el daño ya estaba hecho y no había vuelta atrás. Pero mientras la miraba frágil y moribunda me di cuenta de algo. Había pasado tantos años odiándola, tantos años dejando que esa ira me definiera, y ahora aquí estaba y al final de su vida llena de arrepentimiento. ¿De qué serviría aferrarse a ese odio por más tiempo? Te perdono, dije en voz baja, las palabras sorprendiéndome incluso a mí. Sara abrió los ojos, una mirada de incredulidad. Le crossing su rostro. ¿Lo haces? Asentí, aunque no fue fácil. Si lo hago, estoy cansado de aferrarme al pasado. Es hora de dejarlo ir. Una pequeña y frágil sonrisa tocó sus labios. Gracias, susurró, eso es todo lo que siempre quise. Nos sentamos en silencio por un tiempo. Después de eso ninguno de los dos sabía qué más decir. Había tanta historia entre nosotros, tanto dolor, pero en ese momento sentí una sensación de paz que no había sentido en años. Cuando llegó el momento de irme me puse de pie y miré a Sara sabiendo que esta sería la última vez que la vería. Adiós, Sara, dije suavemente. Adiós, Tomela, respondió su voz apenas un susurro. Me giré y salí de la habitación dejando atrás a la mujer que una vez había sido una parte tan importante de mi vida. Y cuando salí al aire frío de San Francisco sentí que un peso se levantaba de mis hombros. El pasado finalmente quedó atrás. Cuando regresé a casa le dije todo a Lisa. Ella escuchó en silencio, su mano descansando sobre la mía mientras hablaba. Cuando terminé ella asintió con una mirada de comprensión en sus ojos. Estoy orgullosa de que su usted mío. Fue fácil, no lo fue. Lo admití, pero fue algo que tuve que hacer por Ryan, por nosotros, por mí. Lisa sonrió, sus ojos llenos de amor y compasión. Has recorrido un largo camino. Tom, no eres el mismo hombre que eras en ese entonces. La miré sintiendo una oleada de gratitud por todo lo que había hecho por mí, por la forma en que me he apoyado a través de todos los altibajos. No estaría donde estoy hoy sin ti, dije. Apretando su mano se inclinó y me besó, sus labios suaves contra los míos. Somos un equipo, Tom, siempre ha sido, siempre será. Y en ese momento supe que ella tenía razón. Sin importar lo que la vida nos arrojara, sin importar cuántos desafíos enfrentáramos, los enfrentaríamos juntos. La vida siguió como siempre lo hace. Sara falleció unas semanas después de que la visité y volé de regreso a California para el funeral.
Fue un asunto pequeño y tranquilo al que asistieron un puñado de personas. Ryan estaba allí, por supuesto, y aunque no habíamos sido cercanos a Sarah en los últimos años, se paró junto a su tumba con lágrimas en los ojos. Me paré a su lado, mi mano descansando en su hombro, ofreciéndole apoyo silencioso después del funeral. Ryan y yo nos sentamos juntos en el pequeño salón de recepción, tomando café y hablando en voz baja. ¿Estás bien?, pregunté mirándolo de cerca. Ryan asintió, aunque podía ver la tristeza en sus ojos. Sí, creo que sí, es extraño. Sabes que realmente no la conocía tan bien, pero seguía siendo mi madre, lo sé, dije sintiendo una punzada de culpa por la distancia que había crecido entre Ryan y Sarah. Lamento que no hayas tenido más tiempo con ella. Ryan se encogió de hombros, su mirada distante es lo que es. Solo me alegro de haberte tenido, mi corazón se hinchó ante sus palabras y me acerqué para darle un apretón tranquilizador en el hombro. Me alegro de tenerte también. Nos sentamos en silencio por un rato, después de eso, simplemente disfrutando de la compañía del otro. A pesar de todo lo que había pasado, sentí una abrumadora sensación de gratitud por la vida que tenía. Ahora Ryan era un buen chico, no, un buen hombre, y estaba orgullosa de la persona en la que se había convertido. A medida que pasaban los años, la vida se acomodó en un ritmo cómodo. Ryan se graduó de la universidad y se mudó a Nueva York para comenzar su carrera, mientras Emily se convirtió en una adolescente brillante y enérgica, que nos mantuvo a Lisa y a mí alerta. Mi negocio de consultoría continuó prosperando y el trabajo de diseño de Lisa despegó, de maneras que nunca habíamos imaginado. Estábamos ocupados pero felices y por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba exactamente donde se suponía que debía estar, pero la vida, como siempre, tenía más guardado para mí. Una noche mientras estaba sentada en mi oficina, revisando algunos papeles de Papá Nicolau, sonó el teléfono. Era Ryan, y por el tono de su voz me di cuenta de que algo andaba mal. Papá, dijo su voz tensa, necesito hablar contigo sobre algo. Es importante. Mi corazón se hundió de inmediato. ¿Qué está pasando? Había una larga pausa en el otro extremo de la línea, y cuando Ryan finalmente habló, su voz estaba llena de incertidumbre. Se trata de mamá Sarah. ¿Qué hay de ella?, pregunté. Mi estómago asintió con ansiedad. Encontré algo que ella dejó para mí. Una carta. Mi mente se elevó mientras trataba de darle sentido a lo que estaba diciendo. Una carta después de todos estos años. ¿Qué podría haber dejado atrás que todavía importe ahora? ¿Qué dice?, pregunté, mi voz tensa por la aprensión. Ryan dudó por un momento antes de responder. Dice que hay más en la historia sobre ti, sobre mí. Sobre todo. Un escalofrío recorrió mi columna. Más en la historia. ¿Qué significa eso? Había pensado que todo finalmente se había resuelto, que la verdad había salido a la luz y que el pasado estaba detrás de nosotros. No entiendo, dije sintiendo una creciente sensación de pavor. ¿Qué quieres decir con que no lo sé?, admitió Ryan, su voz temblorosa. Pero creo que necesitas venir a Nueva York. Tenemos que hablar de esto en persona. No dudé, estaré en el próximo vuelo. El vuelo a Nueva York fue un borrón de ansiedad y confusión. Mi mente se aceleró con preguntas, ninguna de las cuales pude responder. ¿Qué podría Sarah? He dejado atrás eso, era tan importante. ¿Qué más podría haber, después de todo lo que habíamos pasado? Cuando llegué al apartamento de Ryan, me saludó en la puerta con una expresión sombría. Parecía mayor, más serio de lo que nunca lo había visto, y me dolió el corazón ver la preocupación grabada en su rostro. «Hey, papá», dijo, dándome un breve abrazo. «Hey», respondí con voz tensa. «¿Qué pasa?». Ryan no dijo nada de inmediato. En su lugar me llevó a la sala de estar donde me entregó una pequeña carta doblada. El papel estaba amarillento por la edad y la letra era inconfundiblemente seria. «Ella dejó esto para mí», dijo Ryan en voz baja. Lo encontré en una caja de sus cosas, después del funeral, con manos temblorosas. Desdoblé la carta y comencé a leer. «Ryan, si estás leyendo esto significa me he ido. Sé que hay tantas cosas que nunca te he dicho y lo siento por ello. Cometí tantos errores en mi vida y desearía poder retractarme de todos ellos. Pero hay una cosa que debes saber. Una verdad final que he mantenido oculta. Todos estos años Tom no es tu padre». Las palabras me golpearon como un mazo. Mis manos temblaron y tuve que sentarme. Mis piernas ya no podían sostenerme. Leí la frase una y otra vez esperando que cambiara, esperando haber entendido mal, pero ahí estaba en blanco y negro. «Tom no es tu padre». Lo que empecé, mi voz apenas era un susurro. «¿Qué significa esto?». Ryan se sentó a mi lado, su rostro pálido e intenso. «No lo sé». «Papá, no lo sé». Seguí leyendo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. «Sé que esto te sorprenderá
y desearía poder estar ahí para explicarte todo en persona, pero la verdad es que cometí un terrible error. Hace muchos años hubo alguien más antes de Tom, alguien que pensé que había dejado atrás, pero cuando naciste supe la verdad, no eras Tom Quijo. Era suyo, apenas podía ir mientras leía las palabras. Esto no podía estar pasando después de todos estos años, después de todo lo que habíamos pasado. ¿Cómo pudo Sara todavía habernos ocultado algo así? ¿A quién le? Pregunté con voz temblorosa de quién estaba hablando Ryan, o con la cabeza su rostro era una máscara de confusión. No lo sé, papá ya no dijo que no había nada más en la carta. Me senté allí mirando la carta, sintiendo como si me hubieran arrancado el suelo debajo de mí. Todo lo que había creído sobre mi vida, sobre Ryan, sobre nuestra familia, todo era una mentira. Papá, Ryan dijo suavemente poniendo una mano en mi hombro. Lo que sea que esto signifique no cambia nada, sigue siendo mi padre, siempre lo serás. Lo miré con el corazón desgarrado cuando vi el dolor en sus ojos. Sé que susurré, pero necesito saber la verdad. Las siguientes semanas fueron un torbellino de confusión y dolor. Ryan y yo contratamos a un investigador privado para tratar de descubrir la verdad sobre el pasado de Sara, pero fue como buscar una aguja en un pajar. No había registros ni pistas, nada que apuntara a la identidad del padre biológico de Ryan. Mientras la investigación se prolongaba, sentí que mi mundo se salía de control. Todo había construido todo en lo que había creído y se estaba desmoronando ante mis ojos. Traté de concentrarme en mi trabajo, en mi familia, pero el peso de lo desconocido me presionaba como una roca. Una noche, mientras estaba sentado solo en mi oficina, recibí una llamada del investigador. Encontramos algo, di su voz cautelosa, pero no estoy seguro de que te vaya a gustar. Mi corazón se aceleró. ¿Qué sabía un hombre? Su nombre era David Harrison, era cercano a Sara antes de que se casara contigo. Tenían una relación complicada. Tragué fuerte, mi garganta seca. Es el padre de Ryan. El investigador dudó. Es posible que muriera hace unos años, así que no podemos confirmar nada con él directamente. Pero basándonos en la información que hemos reunido, es probable. Me senté allí en silencio, aturdido, el peso de la revelación cayendo sobre mí. David Harrison, un hombre al que nunca había conocido, nunca había oído hablar, posiblemente era el verdadero padre de Ryan. ¿Cómo se suponía que iba a procesar esto? ¿Cómo se suponía que iba a explicarle esto a Ryan? Lo siento, Tomé. El investigador dijo suavemente, desearía tener mejores noticias. Gracias, dije en voz baja antes de colgar el teléfono. Esa noche me acosté en la cama mirando al techo sin poder dormir. Lisa yacía a mi lado, su respiración suave y constante, pero no podía quitarme los pensamientos corriendo por mi mente. Todo se sentía tan frágil, como si mi mundo entero estuviera al borde del colapso. A la mañana siguiente llamé a Brian, le conté lo que había descubierto. Se tomó la noticia mejor de lo que esperaba, aunque podía escuchar la tensión en su voz. ¿Quieres hacerte una prueba de ADN? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No, Ryan dijo firmemente, no necesito una prueba para saber quién es mi padre. No importa lo que diga alguna carta o lo que encuentre algún investigador, eres mi padre, y eso es todo lo que me importa. Sentí una oleada de emoción ante sus palabras, y por primera vez en semanas me permití creer que tal vez, solo tal vez, todo estaría bien. Al final, la verdad sobre el padre biológico de Ryan. No cambió nada entre nosotros. Yo seguía siendo suya, padre en todos los sentidos que importaban, y nuestro vínculo sí, mantuvo tan fuerte como siempre. Pero la experiencia me dejó conmocionado. Un recordatorio de que la vida nunca es tan simple como queremos que sea. Siempre habrá secretos, siempre habrá cosas que no podemos controlar. Pero es cómo manejamos esos desafíos lo que define quiénes somos. Mientras estaba sentado en el porche una tarde viendo la puesta de sol sobre los árboles, me di cuenta de algo. No importa lo que hubiera sucedido en el pasado, no importa cuántas mentiras y traiciones se hubieran descubierto, había construido una vida que valía la pena vivir. Tenía una familia que me amaba, un hijo que me veía como su padre y una esposa que estuvo a mi lado en las buenas y en las malas, y eso fue suficiente por primera vez en mi vida. Me sentí realmente en paz.